Perfecto. Entonces estamos viendo la membrana, estamos comenzando. Y esos puntos son esenciales. Vamos a ir viendo qué significa que sea un modelo de mosaico fluido. Y vamos a hablar acerca un poco de los componentes, ¿ya? Entonces vamos a comenzar hablando acerca de los componentes de la membrana celular. El componente más abundante o más característico podríamos decir que es el fosfolípido, ¿verdad? Porque ellos van a formar la bicapa que constituye a la membrana celular, como a la matriz, como al grueso ya de la membrana. Cuando decimos que es una bicapa, significa que la membrana celular es una estructura que está formada por, es como un pan de ayuya, ¿verdad? Donde yo vengo con un cuchillo y lo estoy abriendo para colocarle queso, jamón, qué sé yo. Y por lo tanto va a haber dos partes o dos capas, la capa de arriba y la capa de abajo. Esas dos capas son de fosfolípido, ¿verdad? Como que si yo colocara dos panes de molde juntos en un sándwich. La capa de arriba es fosfolípido y la capa de abajo es fosfolípido, ¿verdad? Lo que se aprecia, por ejemplo, aquí sería como una capa, la capa de arriba, de puros fosfolípidos, y la parte de aquí abajo sería la otra capa de fosfolípidos. Recordemos que los fosfolípidos habitualmente se representan así, ¿verdad? Donde tiene una cabeza que es polar o hidrofílica y las colas que son apolar o hidrofóbica. Y eso le daba la característica al fosfolípido, al igual que el ácido graso, de ser anfipático, ¿verdad? Que tenía una parte que se juntaba con el agua y otra parte que no se juntaba con el agua. Entonces los fosfolípidos van a formar a la bicapa. ¿Y qué vamos a decir del colesterol? Que básicamente el colesterol se ubica entre los fosfolípidos y le dan rigidez. Es decir, a mayor colesterol, menos movimiento va a tener la membrana, va a ser más rígida, ¿ya? Es como una proporción directa. A más colesterol, mayor rigidez. ¿Y qué es importante de esto? Que también lo vimos el año pasado en el lectivo, es que el colesterol solo está presente en la membrana de las células animales. Las vegetales no tienen colesterol en su membrana, ¿ya? Eso es importante tenerlo clarísimo, puede ser un tips que en la prueba de transición de repente los puede sacar de dudas, ¿verdad? El colesterol está solamente presente en la membrana de células animales. Las vegetales no tienen colesterol. Ya, le vamos a dar un minutito más entonces. Ya. Eh, ¿Cómo funciona el colesterol? Básicamente yo estoy dibujando a los fosfolípidos, ¿verdad? Acá, bien artesanalmente, bien hechizamente, así. Y los fosfolípidos tienden a moverse en todas direcciones. Para la izquierda, para la derecha, se mueven un poco hacia arriba, un poco hacia abajo, siempre están en movimiento, ¿ya? Pero cuando tienen colesterol, que yo lo voy a hacer en azul, equivale a como que hubiera una roca. Oh, me equivoqué, ya se entiende. Ya como que hubiera una roca acá, ¿verdad? Una roca aquí, una roca acá. Aquí y acá. Como hay tantas rocas justo en los pies, los fosfolípidos ya no se mueven con tanta facilidad, ¿ya? Ahora tienen que tener cuidado para no caerse, por ejemplo. Y porque la roca es grande, entonces les tapa el paso. Por lo tanto, ya se limita el movimiento de los fosfolípidos, ya que esa es la función del colesterol básicamente. Ya, entonces, fosfolípidos forman la bicapa y colesterol aumenta la rigidez en membranas de células animales. Continuando entonces, tenemos a las proteínas, ¿ya? Las proteínas son importantes porque vamos a ver que permiten una comunicación con otras células y con el medio ambiente, ¿ya? Básicamente hay dos tipos de proteínas que a ustedes ya les debería sonar en todo caso porque lo hemos visto también en el lectivo vivo, que están las proteínas integrales o transmembranas o intrínsecas y las proteínas periféricas, ¿ya? Que son sinónimos. También se conocen con el nombre de transmembrana, integrales o intrínsecas. Y las periféricas también se conocen con el nombre de extrínsecas. Extrínsecas, ¿ya? Periféricas o extrínsecas. Y ahora si tenemos las dos mitades del pan, por ejemplo, dos panes de molde, ¿verdad? Que yo los junto para hacerme el sándwich. Tengo dos clases de proteína. Imaginen que dejo una aceituna
solamente la dejo en la cara, en una cara del pan de molde, como en la cara que está mirando hacia mí, ¿verdad? De ahí yo estaría ante una proteína periférica, o en otras palabras, solamente son proteínas periféricas aquellas que están a un lado de la membrana. Por ejemplo, ¿dónde hay una proteína periférica? Aquí, ¿verdad? Esta que está en verde y que yo estoy encerrando con un círculo azul. Porque está solamente en una de las dos capas de la membrana. ¿De acuerdo? Esta verde que está aquí también es periférica, pero no se ve muy bien porque está como bien fondeada. ¿Ya? Esta que está aquí, esta moradita chiquitita ahí, también es periférica. Porque está solamente en un lado de la membrana, en una cara. En cambio, las proteínas integrales o transmembranas o intrínsecas serían estas. Las que atraviesan o las que aparecen o las que se pueden ver por ambos lados de la membrana, por ambas caras, ¿ya? Por la cara de arriba y por la cara de abajo. O por la cara citoplasmática y por la cara que mira hacia el medio extracelular, ¿verdad? Esta también sería entonces, bueno, esa no, eso sí, sería transmembrana o integral porque atraviesa toda la membrana. ¿Y cuál es la diferencia en cuanto a funciones? Básicamente que la proteína integral funciona como un canal, ¿ya? Tal como se ve en esta imagen. Como que permite, es como un túnel, ¿ya? Que permite que entren y salgan sustancias. Ese túnel a veces está siempre abierto y otras veces se puede abrir o se puede cerrar según la necesidad, ¿ya? Entonces, permite el transporte en forma de canales iónicos y carriers, después vamos a ver esa parte, y además sirve como receptor, como lo vimos en el electivo. Y las periféricas también sirven como receptor, que también lo vimos en el electivo, y también pueden actuar como enzimas, es decir, que aceleran una reacción química, ¿ya? Las proteínas periféricas o extrínsecas. Entonces, ahí además les coloqué ejemplos, ¿verdad? De las proteínas donde ustedes lo pueden reconocer muy fácilmente, cuáles son. Y puede ser que en la prueba de transición les coloquen como harta imagen, harto esquema, ya que no creo que sea en realidad como tanto memorizar, sino como aplicar. Entonces lo más probable es que en los esquemas, en las imágenes o en el mismo problema que le den, esté la respuesta y ustedes van a tener que relacionar los elementos que están en esa pregunta para poder hacer inferencias, deducciones, etcétera. Ya, entonces vamos a dar unos segundos. Bueno, aquí es cortito en realidad, solamente esos dos puntos. Ya, y aquí tenemos entonces el tercer componente que serían los glúcidos o los famosos carbohidratos. ¿De acuerdo? Glúcidos o carbohidratos. Y básicamente, tal como se muestra en la imagen, el carbohidrato vendría siendo como estas ramitas que se ven ahí, donde pueden ser unidades de glucosa, fructosa, galactosa, pero habitualmente glucosa. Ahí, ahí, ¿verdad? Todas esas como ramitas que están encima. Y nosotros también en el electivo, cuando hablamos si bien digo, del glucocáliz o glicocálix, que era lo mismo, ahí vimos a los carbohidratos, que básicamente eran carbohidratos que se unían a elastina, que se unían a colágeno, formando la matriz extracelular. Eso también lo relacionamos selectivo. Entonces, ¿qué podemos decir? Y este es un punto fundamental de los carbohidratos, porque si yo miro la imagen, veo que todos están en una cara de la membrana. Por ejemplo, en la cara de abajo, yo no veo carbohidratos, ¿verdad? Solamente en la cara de arriba. Entonces yo puedo decir que solo se encuentran en el exterior de la membrana plasmática y le confieren asimetría. ¿Ya? Asimetría significa que la membrana no es igual en una cara que en otra. Y que ese glicocálix va a corresponder o va a estar formado por oligosacáridos. ¿Ya? Los oligosacáridos básicamente eran los azúcares que estaban formados por 2 a 10 monosacáridos. ¿Ya? Es decir, los disacáridos están dentro de los oligosacáridos. De hecho, los disacáridos son el grupo más importante de los oligosacáridos. Y habitualmente estas proteínas, perdón, estos carbohidratos que van a estar formando la membrana, van a ser glucolípidos, es decir, carbohidratos más lípidos, o glucoproteínas, es decir, carbohidrato unido a proteína. Y aquí yo lo veo, porque si yo veo, por ejemplo, esta parte que está aquí, ahí, le voy a hacer un zoom, yo veo que ese carbohidrato se está uniendo a esa proteína morada, por lo tanto sería una glucoproteína. En cambio, esta que está aquí
por ejemplo, déjenme acá, este que está aquí, ahí. Si yo le hago un zoom, veo que no se está uniendo a ninguna proteína, está directamente uniéndose al fosfolípido, por lo tanto esa sería un glucolípido, ¿ya? A eso se refieren esos puntos. Y la función de los glúcidos, de los carbohidratos, ahí les coloqué algunas funciones, pero las más comunes son la de protección y la de comunicación, ¿ya? Porque los carbohidratos es como el carnet de identidad de las células. Por ejemplo, los grupos sanguíneos, el A, el B y el AB, eh, está determinado justamente por los tipos de azúcares que están en la superficie del glóbulo rojo, ¿ya? En la membrana, dicho en otras palabras. Y eso que constituye un sistema de identificación explica el que tenga una función de la inmunidad, po, porque todo lo que tenga un glucocálix de un mismo tipo, a mí me da información de que pertenece a mí. Las bacterias tienen otro tipo de componentes, de carbohidratos, ¿verdad? Que el cuerpo es capaz de reconocerlo y de atacarlo. Y que yo siempre he dicho también en el lectivo que el glucocálix es como esos pelitos que uno hacía de niño con stick fix en los dedos, o como velcro, que le sirve para adherirse a otras células o a otras superficies. ¿Ya? La última debía haberlo borrado. Como que no viene al caso, es como muy avanzado. Si estuviéramos estudiando obstetricia, ahí sí, pero como no estamos estudiando obstetricia, ese último punto lo vamos a sacarnos, ¿ya? Para que escriban menos. Chao. Nos vimos. Ya, ahí sí. Entonces, esos 4 puntos son los más importantes, por lejos. Vamos aquí entonces a... Ahí. Y vamos a seguir entonces. A menos que alguien esté anotando algo, voy a revisar el chat brevemente. Nadie me ha escrito en el chat. Ah, ya somos 10, 9 personas. 1, 2, 3, ya. Eh, Juliana. Ah, Ignacio no lo había saludado. Buenos días. Y Mireia tampoco la había saludado y Miguel tampoco. Muy buenos días, espero que estén muy bien. Ya. Entonces, ahí estamos. Esos son los principales componentes, como vemos no es complejo, es bastante fácil, al menos aquí le coloqué muy poco texto ya porque se podría alargar muchísimo más, pero con esto es lo fundamental, lo más fundamental de lo fundamental, al hueso. Ahora vamos a hablar de una característica principal de la membrana, como lo más fundamental, y son estas 3 características, que ustedes ya las saben, de hecho, yo estoy seguro que ya las saben. La primera es que presenta fluidez, ¿ya? La membrana no es como una muralla rígida, como de cemento. Es más bien como una muralla, pero hecha a partir de gelatina. Es fluida, está en constante movimiento gracias a los fosfolípidos. Y si tiene poco colesterol, más fluida va a ser, ¿ya? Presentan permeabilidad selectiva. Eso significa que dejan pasar algunas sustancias y a otras no. Es como, es como que si tuviera guardia de discoteca, ¿verdad? Deja entrar a otras personas y a otras no. Y como ya lo acabamos de ver, su estructura es lipoproteica, porque está formada principalmente por lípidos, fosfolípidos y colesterol, y por proteínas, también por carbohidratos, pero estructuralmente lo de mayor importancia son los fosfolípidos y las proteínas, ¿ya? Y las funciones se van a encargar de regular, como ya acabamos de decir, el paso de sustancia a través de ella, aísla y separa un medio químico de otro, separa, por ejemplo, al líquido que está fuera de la célula del citoplasma, que es el líquido que está dentro de la célula. Ahí tenemos 2 medios. Y regula también, como mencionamos al comienzo, va a regular el contenido interno de la célula o incluso del organelo, porque ya vimos que tiene ciertas proteínas de canal que van a permitir que entren o que salgan algunas sustancias y eso va a determinar el contenido interno. Aquí yo quiero hacer un hincapié, permiso, vuelvo al tiro. Que al comienzo nosotros dijimos que la membrana era un mosaico fluido. ¿Ya? Solamente yo voy a mostrar qué es un mosaico. El mosaico, por si no lo conocían, son estas imágenes que se van haciendo con cuadritos pequeños de distintos colores, ¿verdad? Y bueno, se van agrupando los colores de acuerdo a lo que se quiere formar. En este caso el gato, todos los colores rojo, naranja, ¿verdad? Se fueron uniendo. Aquí tenemos otra imagen. Aquí tiene esta obra de arte, una tortuga, ¿de acuerdo? Eso es un mosaico. Grandes pinturas hechas por unidades individuales que se van acomodando. En este caso asumo que de cerámica o algo así.
La membrana es igual, solamente que cada cuadrito viene a ser, por ejemplo, un fosfolípido. Y estos se pueden ir moviendo continuamente, ¿ya? No son estáticos. De hecho, me anda como un poco lento el internet, me da la sensación. Y ahí sí. Eh, Acá, lo voy a mostrar así, cortito, simplemente para... Oh, qué pesado. No quedarme con ese, ya, como este, por ejemplo. Que la... Ah, ese está mejor, pero ya vamos a ver si se... Ya, a ver, vamos a ver si dejan de hablar. No, no dejan de hablar. Esta está mejor, entonces. Un segundo. Take it easy, y ahí sí. Acá, aquí y acá. Si vamos viendo entonces, la membrana sería literalmente como lo que se está viendo en esta animación, que no está muy en HD que digamos, pero se alcanza a ver. Vemos que la membrana está en constante movimiento. Eso que está en verde, por ejemplo, es el colesterol, que está entre las colas, justamente, ¿verdad? Y que va a limitar el movimiento de los fosfolípidos. Ahí está la proteína, una proteína integral. Y déjenme adelantar, ahí está. Así es como habitualmente se van moviendo los fosfolípidos y la membrana tiene ese movimiento como de una ola, ¿verdad? No es rígido, ¿ya? Y cada como cuadrito del mosaico va a estar representado por un fosfolípido y en algunos casos fosfolípido unido a una proteína. Y ahí vemos ya como los fosfolípidos tienen un movimiento bastante fluido, debe tener poco colesterol esa membrana que se está representando y vemos cómo se van moviendo sustancias libremente a través de la membrana y otras no. Ahora sí, vuelvo a esta. Ya. Entonces, como característica, easy peasy, es fluida, ya tiene movimiento, permite que pasen algunas sustancias y otras no. Están formadas por una bicapa y regulan el paso de sustancias a través de ella en cuanto a sus funciones. Va a constituir dos medios distintos, el interno y el externo de la célula. Y por último, que va a regular el contenido interno de la célula o de un organelo. Pero si se dan cuenta, como que todas las funciones de la membrana es como lo mismo, ¿ya? Como que es una que va explicando otras cosas. Que en este caso es que el que tenga permeabilidad selectiva prácticamente explica todo lo demás, ¿ya? Ya. Entonces, eso con respecto a la membranation. Ahora nos estaría faltando, voy a pasar a acá. Espérame, no sé si puedo cambiar o alguien está notando algún punto, creo que no porque es un poco corto. Ya. Esa, no sé, simplemente una pregunta, pero ahí se me fue quitar la D, que dice el sistema representa un segmento de la membrana plasmática respecto a P, Q y R. Es correcto afirmar que. Y dice P está compuesto de carbono e hidrógeno, es decir, P, las colitas que están acá. Y es correcto, porque nosotros vimos que las colas son apolar, porque básicamente no tienen átomos de oxígeno, ¿verdad? Eso lo vimos. Que la cabeza se concentraba los átomos de oxígeno y que por eso la cabeza era polar. Q dice tiene carga eléctrica, ¿ya? Nosotros acabamos de ver que en Q es donde estaban los átomos de oxígeno y que los oxígenos tienden a ser electronegativos, es decir, tienen una carga negativa, ¿ya? Por lo tanto, está bien esa y está bien esa. Y la 3 R es una zona de puente de hidrógeno y R sería la interacción de las colas. Y no, pues no pueden haber puentes de hidrógeno porque si no hay oxígeno, no se puede establecer puente de hidrógeno entre oxígeno e hidrógeno. Lo que hay en R son interacciones hidrofóbicas. ¿Ya? Por lo tanto, solamente podía ser uno y 2. Disculpen que vaya un poco más rápido, pero quiero avanzar lo más posible en membrana para que puedan hacer varios ensayos después de esto. Y si tienen dudas, después repasen la clase. Ya vamos a optimizar ahí los tiempos al máximo. Otro subtítulo entonces, transporte pasivo. Vamos a pasar a la famosa difusión simple, difusión facilitada, osmosis, y ahí vamos a quedar, pero expertos, ¿ya? Aquí también me hicieron hartas preguntas, como hace un mes de esto. Ya, vamos a dar un momento. Vamos a dar un momento. Eh, ya, yo creo que ahí estamos. Transporte pasivo entonces. Ya.
Entonces, antes de irnos directamente a la clasificación y las características y todo el tema, vamos a hablar acerca del concepto de gradiente, ¿ya? Yo siempre le digo que un sinónimo de gradiente, un sinónimo fácil, es flujo. Cuando hablemos de gradiente podemos decir que es un flujo, ¿verdad? El flujo de la concentración. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos que imaginemos que es donde está el citoplasma, esta parte que está acá, ¿verdad? Y esta parte es lo que está fuera de la célula. Si yo me doy cuenta, hay más soluto o más, sí, soluto en la parte externa. Por lo tanto, voy a colocar un grosor ahí. Si va en esta dirección, es decir, los circulitos o los solutos, que son esos puntos que están acá, ¿verdad? Este que está acá, este que está acá, etcétera. Van de la porción externa a la interna. Nosotros estamos yendo a favor de la gradiente. Es decir, va desde donde hay más cantidad de algo hacia donde hay menos cantidad de algo. Es como un tobogán, ¿verdad? Como de sería mal ejemplo porque van hacia una piscina donde hay más. Sería como cuando se abre la puerta, bueno, ustedes no sé si han ido al metro alguna vez en Santiago en una punta, pero cuando se abre el metro, la gente sale del metro que está todo apretado y sale hacia afuera, desde donde hay más hacia donde hay menos. Entonces, la otra situación es cuando se mueve así ahora, desde donde hay menos hacia donde hay más, ¿verdad? Y ahí se va en contra del gradiente. Contra, contra, gradiente. Voy a mover esta acá para que no moleste. Gradiente. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En que cuando es a favor, no gasta ATP. De hecho, el ATP lo vimos en ácido nucleico. No gasta ATP, o en otras palabras, no gasta energía. Y este que es contra el gradiente, sí va a gasta energía. ¿Verdad? Ese es como el principio básico. A favor no gasta energía, en contra sí va a gastar energía, ¿ya? ATP. Y además vamos a ver aquí, ya vamos a entrar de lleno en lo que es el transporte pasivo. Ya vamos a ver el transporte a través de la membrana y vamos a ver el primer gran grupo porque son dos grupos, uno es transporte pasivo y el otro es transporte activo. Y el primero que estamos viendo es el famoso transporte pasivo. ¿Y por qué va? Todo lo que sea pasivo siempre en la membrana, todo eso es porque va a favor del gradiente. Por eso es pasivo, porque no gasta energía. A favor del gradiente. ¿De acuerdo? Entonces, y va a ir desde una zona de mayor concentración de moléculas a otra de menor concentración. A favor del gradiente, a favor del flujo de concentración. Además, es importante o va de la mano junto con el primer punto en que no va a gastar energía, obviamente, ¿verdad? Y el tercer punto, que el movimiento de modo ya. Aquí voy a explicar el tercer punto, que es lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, aquí tengo dos compartimentos que están separados por una membrana, y yo a un lado de la membrana tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 solutos, y al otro lado tengo 1, 2, 3, 4. Yo le digo ya, lo que está ocurriendo es un transporte pasivo. Por lo tanto, si es un transporte pasivo, yo sé que las sustancias se van a mover en esta dirección, ¿verdad? Desde donde hay más hacia donde hay menos. La pregunta sería, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a haber un movimiento? ¿Hasta que se invierta la situación? Por ejemplo, si este es el lado A, este es el lado A y este es el lado B. ¿Hasta cuándo las sustancias se van a mover desde el lado A hasta el lado B? Esa es la pregunta, ¿verdad? Hasta que haya más en B, hasta que se acabe lo de A. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hay ese movimiento en el transporte pasivo? Y la respuesta sería hasta que se alcance un equilibrio. Es decir, hasta, voy a borrar esta parte, esta flechita, hasta, va, que soy pavo, ahí, va, ahí sí, hasta que
me quedo medio choco, pero no importa. Habían uno, 2, 3, 4. Y aquí habían uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces se van a mover hasta que se alcance la misma concentración a ambos lados de la membrana, ¿verdad? Ahí. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Y al otro lado quedó en uno, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando se alcanza un estado de equilibrio, tanto en el lado A como en el lado B. O dicho de otras palabras, hasta que se alcanza la misma cantidad de partículas o soluto, tanto en el lado A como en el lado B. O al menos muy, muy similar. ¿Ya? Ahí se detiene el paso. O prácticamente ya hay un flujo neto, no igual a cero, pero cercano. Y casi, por último, los tipos de transporte que hay aquí en el transporte pasivo básicamente son la difusión simple, la difusión facilitada, la osmosis y la diálisis, siendo la más importante en realidad las primeras tres, porque la última es un procedimiento artificial que hace el ser humano, pero que utiliza los mismos fundamentos que, por ejemplo, la osmosis, o la difusión simple, mejor dicho, ¿ya? Pero a mí, con que alcancemos a pasar los tres primeros al otro lado, que son como ahí vamos a avanzar bastante. Ya, entonces, tenemos cuatro tipos ya, la difusión simple, la difusión facilitada y la osmosis. Es muy simple. Bueno, al comienzo es como complejo cuando lo ven por primera vez. O si no lo han visto nunca o no lo recuerdan, puede ser que se les haga complejo. Pero lo voy a explicar de tal forma que lo van a entender de inmediato. ¿Ya? Entonces vamos a continuar viendo los tipos de transporte pasivo que existen o que ocurren a través de la membrana. Ya, aquí tenemos uno que es el transporte pasivo y es la letra A, que equivaldría a la difusión simple. La difusión simple es simplemente el movimiento de los solutos o el movimiento de las sustancias a través de la membrana y siempre siguiendo el gradiente de concentración. Es decir, que aquí van de donde hay más hacia donde hay menos, como en todo lo que es transporte pasivo. Pero la diferencia es que aquí las moléculas pueden atravesar la membrana libremente, ¿ya? Es como el meme de Homero, cuando se retira a través de los árboles. Es lo mismo, aquí las sustancias simplemente atraviesan la membrana, como que si fueran árboles o arbustos, ¿verdad? Y ejemplos tenemos el oxígeno, CO2, urea, alcohol. Pero ¿qué es lo importante de esto? De aquí, por ejemplo, en ejemplo, basta con que coloquen estos tres, oxígeno, CO2 y urea. Y el alcohol también si quieren, pero no es tan relevante. Lo importante es que todos los transportes pasivos son como Uber. Pero ¿cuál es la diferencia entre un Uber y otro? Que el pasajero que se sube es distinto. Para la difusión simple, si la difusión simple fuera un Uber, su pasajero tiene que tener dos características. O una, no, las dos en realidad. Tienen que ser pequeño y sin carga. Cuando algo es pequeño y sin carga, pueden atravesar la membrana libremente, no necesitan ayuda de nadie. ¿Ya? En ese caso, eh, cuando el pasajero es pequeño y no tiene carga, utiliza el Uber difusión simple. Y simplemente, como acá aparece en el ejemplo, va siguiendo donde hay más hacia donde hay menos, o donde hay más hacia donde no hay nada, también es aplicable. Y continúa el flujo, como acá podemos ver la secuencia, A, B, C, si quieren, A, B, C. Y continúa esto hasta que se alcanza un estado de equilibrio, ya donde después se alcanza la misma concentración a ambos lados de la membrana. ¿Ya? Entonces lo importante del pasajero que toma este Uber es que se alcanza exactamente la misma concentración. Perdón, del pasajero, bueno, sí, que se alcanza la misma concentración a ambos lados de la membrana y que el pasajero que utiliza este transporte tiene que ser pequeño y no tiene que tener carga, debe ser neutro de preferencia. Ya, entonces vamos a darle unos segunditos más por si están anotando algo. Por mientras le adelanto que para el activo vamos a hacer trabajo en grupo. Ahí ya por fin maduré la forma de hacer los grupos al azar. Ya funcionó bastante bien y debo decir que los chiquillos ya se quejaron y todo como es lo típico.
pero salió, sí, después como que entendieron la idea y les gustó. Y vamos a trabajar con dos aplicaciones que ahí los voy a ir guiando. Y siempre vamos a trabajar online, no nada de trabajo para la casa, todo se trabaja online. Y vamos a trabajar con Canva o con Google, que a ellos les voy a enseñar cómo se utiliza. Para que lleguen con, además, un manejo no tan básico de las TICs a la universidad, o a lo que ustedes estimen conveniente. Pero es fácil de usar, está en español, es gratuito. ¿Ya? Canva es bien conocido. Ya, vamos a continuar entonces con transporte pasivo. Y ahora vamos a hablar acerca de la difusión facilitada. ¿Ya? Después voy a retroceder, vamos a ver esto. Difusión facilitada y me van a colocar letra B, difusión facilitada, ¿verdad? Y como lo dice su nombre, la primera era difusión simple, porque simplemente atraviesan la membrana. La difusión facilitada es facilitada porque alguien tiene que ayudar a que ocurra este transporte. Y ese alguien, como ustedes se lo están diciendo en su mente, son proteínas. Y hay dos tipos de difusión facilitada. Uno se conoce como difusión, o sea, una de las difusiones facilitadas es mediante canales iónicos y la otra por carrier o permeasa, que lo vamos a ver al tiro. Simplemente van a notar de canales iónicos los ejemplos, que son pequeños, son solutos pequeños, pero tienen carga eléctrica. ¿Ya? Vamos a anotar aquí ejemplos, tanto, y después, etcétera. Voy a hacer una flechita, voy a colocar pequeñas, aquí, pequeñas, y con carga. Y aquí, cuando terminen de escribir esto, simplemente van a colocar grandes. Pueden colocar grandes y con carga también o sin carga, da lo mismo. Ya lo más importante en el carrier o permeasa es que son sustancias grandes. Si quieren ya grandes y con carga, ya para que les sea más sencillo. ¿Ya? Esa es la diferencia entre una y otra y lo vamos a ver al tiro, mediante un ejemplo. Ya, entonces, vamos a, vamos a, dale un momentito. Ya, entonces, aquí por ejemplo en la imagen anterior, acá, nosotros tenemos el siguiente caso. Tenemos dos sustancias como ustedes están viendo ahí. Una en verde, a ver, lo voy a destacar en azul, pero acá. Aquí, esta aquí en verde, que es un ion de potasio. Que todos los iones, como ustedes deberían saberlo, son pequeños, bien pequeños, y tienen carga eléctrica, por eso es un ion. Y la glucosa, que ya es mucho más grande en tamaño, mucho más voluminoso. Y tenemos ahora dos puertas o dos facilitadores, que son proteínas. Una que es, va a tener como la forma de un canal, como de un tubo, así como cuando se acaba el papel higiénico y queda el puro tubo café, igual. Y esta, por ejemplo, el ion potasio se va por esto y atraviesa este canal. Listo. ¿Ya? Si el potasio tiene carga positiva, el canal tiene que tener carga negativa para irlo arrastrando, porque si tuviera carga positiva, por repulsión de carga, el ion no entra, ¿verdad? Y la otra situación es la glucosa, que la glucosa es grande, por lo tanto no puede pasar por aquí. Es como intentar pasar un elefante por la puerta de su casa. No se puede, ¿verdad? Entonces la glucosa viene y se sienta aquí, que esta es la permeasa o carrier. Y cuando se sienta, esta parte se abre, es como una compuerta, ella pasa y luego se vuelve a cerrar a su posición original, ¿ya? Cuando lo veíamos en clase yo le decía que era como un Pac-Man, ya no, como, y lo hacía el movimiento como con la mano, ¿ya? No sé si lo recuerden, pero si no, eh, que la imagen mental sea esa, como que viene la glucosa, se sienta aquí, y en cuanto se sienta acá, esta parte se abre, esta compuerta se abre, ¿verdad? Ella pasa para acá y luego esta compuerta se vuelve a cerrar, ¿ya? Ese es el caso de los carrier o permeasa.
Y aquí también estamos viendo los mismos ejemplos de la glucosa, que es lo que está en rojo. El ejemplo más común de los carrilopermiosas, aunque hay muchos, pero siempre el mismo, como glucosa a nivel de Liseo, ¿ya? Iones tienen para aburrirse, pues sodio, cloro, potasio, magnesio, em, hierro, hierro más 2, hierro más 3, hay de todo, ¿ya? Y para ir terminando, vamos a hablar, ejemplo, ya, por ejemplo aquí. Vamos a ver un ejemplo real, es que en el otro curso lo pasé, pero tenía la duda si lo pasaba acá también, pero lo vamos a pasar igual. Aquí tenemos por ejemplo el alveolo. El alveolo es como la parte final de las terminaciones respiratorias, ¿verdad? Viene el bronquio, bronquiolo y al final van a terminar en los alveolos, que son como esta bolsita que parece como un globo, ¿verdad? Eh, y justo los alveolos están en contacto con los vasos sanguíneos, que eso es como un tubito que se ve ahí. Entonces cuando ustedes hacen esto, inspiran fuertemente, lo que están haciendo es que cuando inspiran llega el aire rico en oxígeno aquí, ¿ya? Al alveolo, como a este balón, ¿ya? Y hay harto aire, harto oxígeno. Y ese aire, ese gas, es rico en oxígeno. En cambio, la sangre que está en este vaso sanguíneo tiene muy poco oxígeno, casi nada, ¿ya? Porque de hecho ustedes están inspirando, respirando fuerte, porque ya utilizaron el oxígeno de la bocanada anterior, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí los glóbulos rojos tienen muy poco oxígeno. Entonces si seguimos los principios de difusión simple, va a ir de donde hay más hacia donde hay menos. Y el oxígeno va a pasar de acá, donde hay más oxígeno, hacia el glóbulo rojo, donde hay menos oxígeno, ¿ya? Y así es como se oxigena la sangre, básicamente, ¿ya? Y es una difusión simple, ¿ya? ¿Por qué? Porque de hecho acabamos de ver que los ejemplos de difusión simple, donde se atravesaba la membrana directamente, era oxígeno, CO2, urea y alcohol, ¿verdad? Entre muchos otros más. Entonces acá estamos viendo que básicamente todo lo que es gas a nivel de los alveolos, los pulmones, es por difusión simple, ¿ya? Entonces vamos a ir terminando con la última, eso por ahora, muy mal ejemplo es este. Letra C, osmosis. Y con ese vamos a terminar. Osmosis. Permiso, creo que estoy volviéndome loco. Escuché el chat, pero creo que me lo estoy imaginando. Voy a cerrar esto. Sí, efectivamente, me estoy volviendo loco. Ahí está. Ya, entonces, letra C, osmosis. Ahí voy a pasar la lista de asistencia, denme un segundito. Aquí, aquí. Y después me voy acá arribita y descargar. Ya, ahí sí. Ahí y acá. Ya, entonces, letra C, osmosis. Y la osmosis es bien sencilla en realidad. La van a comprender de inmediato. La osmosis es lo mismo que la difusión simple. Lo mismo. Sí, lo mismo. La molécula pasa directamente a través de la membrana. Va siempre a favor del gradiente, no gasta energía. Lo mismo. La diferencia es que la osmosis es, y lo voy a colocar acá, exclusiva para el agua. Es decir, quizás sería también igualmente correcto decir que la osmosis es un tipo de difusión simple, ¿ya? Solamente que el pasajero que utiliza el Uber osmosis es agua y solamente agua, ¿ya? La osmosis es un tipo de difusión simple pero exclusiva para el agua. Y se utiliza para diferenciarlo, por ejemplo, si yo digo osmosis, yo sé que me estoy refiriendo inmediatamente al agua. Pero si digo difusión simple, podría ser un gas, podría ser la urea, podría ser el alcohol y podrían ser muchas sustancias más. Pero si yo digo osmosis, yo digo es específico del agua. ¿Ya? Es para facilitar ese estudio. Ya, la osmosis. Entonces vemos que es un mecanismo que es lo mismo que la difusión simple. Va a favor del gradiente, de más a menos, etcétera, etcétera.
pero que es exclusiva para el agua.